Hola, mis amigos de las redes sociales. Bueno, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y bueno, terminamos ya los 18 milagros en San Marcos y ahora vamos a continuar con los pasajes más importantes de este evangelio según San Marcos. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo 1, viendo si Jesús era discípulo de Juan Bautista. Dice la palabra: principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se le sujetaba el cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Fíjense qué tremendo, ¿no? Eh, Juan el Bautista, profeta, se vestía al estilo de Elías, ¿no? Con piel de camello y con cinturón de cuero, al estilo del profeta Elías. Por eso en el evangelio, en los evangelios, lo nombran como el que había de venir, que ya vino, dice Jesús, que ya vino, el profeta Elías, porque antes del Mesías, la profecía decía que tenía que venir primero Elías, y Jesús lo confirma, dice: ya vino Elías, y lo trataron como a todos los profetas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que Juan el Bautista empezó su evangelización, su trabajo, más bien dicho, su trabajo de profeta, bautizando en el río Jordán. Recuerden ustedes que el río Jordán, lo hacía en Betsaida, en la región de Perea, pero también se trasladaba hacia el norte, a la región de Samaria, acá por Ainón, ahí enseguida de Salim. Toda esa ribera del río Jordán lo utilizaba Juan para, para la predicación. La predicación de Juan era muy escatológica. La predicación de Juan el profeta eran en tres puntos muy importantes. El, 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 este, el fin del mundo, era el fin del mundo, el fin de la historia que está a punto de llegar. El segundo: Israel se ha descarriado y se halla en peligro de ser consumido por el fuego inminente del juicio de Dios. ¿Recuerdan la higuera maldecida? El juicio de Dios. Y la tercera parte del mensaje de Juan: era necesario cambiar de vida y sellar así el compromiso haciéndose bautizar. Y por eso Juan bautizaba. Aquí dice la palabra en el Evangelio de San Marcos que Juan bautizó a Jesús, y por lo regular el que bautizaba era el maestro. En este caso, Jesús, atraído seguramente por la fogosidad de este predicador de moda, de este profeta de moda, que aludía el juicio inminente del pueblo de Israel, con sus sacerdotes y con el templo y con todo lo que este bagaje contenía, de que estaban decadentes, ya era una religión decadente, era un pueblo decadente, porque no hacían caso de los profetas ni de las escrituras y no las llevaban al cabo. Por eso Jesús los conmina también. Y Juan el Bautista, este, bueno, los exégetas dicen que Jesús, motivado por este profeta, por esa espiritualidad que transmitía Juan, sale del pueblo de Nazaret, de donde era Jesús, sale de esa región de Galilea para irse a encontrar con el Bautista. Y fue tan el impacto de ese cambio radical que ofrecía Juan, porque era no solamente un cambio, sino era todo un estilo de vida. En la oración, en la enseñanza, y en su forma de ascética de vivir, ¿no? El ayuno, se observaba el ayuno, se observaba la oración, y hasta en cierto tiempo el celibato.
Entonces, cautivado el joven Galileo, ¿no? De esta prédica, de esta espiritualidad, se queda con el Juan Bautista, y hay varios pasajes bíblicos que así lo muestran, ¿no? Sobre todo, fíjense qué tremendo, en el Evangelio de San Juan. Cuando Juan escribe precisamente, ¿no? Para asentar que el profeta, que el Hijo de Dios era Jesús y no el Bautista, porque había una cierta confusión. De hecho, el Bautista lo muestra así, ¿verdad? En el pasaje de San Juan, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dice a sus discípulos, y van Andrés, y aparentemente por el contenido es Felipe los que van y se quedan a vivir con él para conocerlo. Posteriormente, en otro pasaje, es Natanael, que también y a Pedro los invitan también a participar en la comunidad del maestro, ¿no? Dando a entender, si el Evangelio de Juan no menciona el bautismo de Jesús, entonces ¿qué estaba haciendo Jesús ahí, verdad? Pues estaba conviviendo en la comunidad del Bautista. Y por eso se asume que Juan el Bautista era el que bautizó a Jesús y era el maestro de Jesús. Jesús fue discípulo de Juan Bautista, pero ¿en qué sentido? No en el sentido de un discípulo que atiende a su maestro meramente, sino más bien como un participante, como un miembro activo de la comunidad, de una persona que ya tenía cierta comunidad formada. En ese sentido es el significado de discípulo de Juan. Y lo vemos claramente, ¿no? Lo vemos claramente porque Juan invitaba al juicio, al juicio de Dios, haciendo que las personas confesaran sus pecados y se arrepintieran, mientras que Jesús no. Jesús hacía todo en aras del amor. Ámense los unos a los otros. Era la misericordia, la compasión, eran los parámetros que utilizaba Jesús. Y Juan, el hacha ya está puesta para el árbol de raíz, para que el árbol que no dé fruto sea cortado, y Jesús no. Juan lo hacía en el desierto, en el río Jordán, y Jesús cambia la prédica, cambia la misión, y se va hacia los pueblos, hacia las ciudades. Juan lo hacía de una forma ascética, en forma de abstinencia, y Jesús no. Jesús come con pecadores y toma con pecadores, y completamente distinto la temática del divino maestro, que a la postre en ese momento nace el Jesús de los evangelios, el Jesús del amor, el Jesús que va hacia el Calvario, el profeta enviado por Dios, siguiendo el trayecto de todos los profetas, que todos irremediablemente terminaban en la muerte. Y así Jesús, igualito, de esa forma también, sigue los pasos del profeta. Entonces, que Jesús fue discípulo de Juan Bautista, en ese sentido lo fue. Como Juan Bautista fue utilizado como un factor humano para que Jesús saliera de Galilea, saliera de su ciudad de Nazaret, un pueblito insignificante en la región de Galilea, y saliera inspirado por Dios, pero también inspirado por Juan el Bautista, a iniciar la prédica del reino de Dios por su cuenta, con estos diferentes parámetros de Juan. También cabe hacer la redundancia aquí de que María también fue utilizada como un factor humano para que Jesús naciera en el seno de una familia, al igual que San José. Fue utilizado como factor humano para que Jesús tuviera un padre, una madre y un formador. Hay que estar, para nosotros los cristianos del siglo XXI, muy abiertos, con las antenas muy abiertas, porque así utiliza el Señor el factor humano para que nosotros encontremos la misión a la que fuimos llamados y seguir a buen término la misión a la que fuimos llamados, el llamado precisamente que cada uno de nosotros tiene, para que de ahora en adelante, cuando alguien se nos acerque y nos dé instrucciones o nos asesore o nos aconseje, no lo dejemos de lado, sino que estemos al pendiente de que puede ser la voz de Dios llamándonos
para recibir su mensaje de salvación y santidad. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.